Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? Buenas noches, bendiciones, espero que usted se encuentre bien. Aquí estamos una vez más, una noche más, un día más, dándole gracias al Señor, dándole gracias al Creador por una oportunidad más que nos da de llevar el mensaje de la palabra fiel y verdadera que proviene del Padre, que proviene de la Biblia, que proviene del Señor de los señores, del Rey de Reyes, como decimos, ¿verdad? Así es que espero que usted se encuentre bien en esta noche. Hoy mayo 29 ya, así es que aquí estamos una vez más. Hoy hemos tenido un tiempo libre por acá en Estados Unidos, recordando a los soldados caídos en la guerra. Y bueno, dicho sea de paso, pues pedimos a Dios, ¿verdad? Por la familia de eh, estas familias que han perdido un ser querido en la guerra. Pedimos a Dios fortaleza para todos ellos en este día, lunes 29, que se recuerda en Estados Unidos a los soldados que han caído defendiendo la patria. Ahora sí es que está de noche, 29, les saludo, espero que usted se encuentre bien en esta hora. Quiero, usted sabe que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos del Rey, tenemos que pues tener entendimiento, ¿verdad? De lo que es verdaderamente ser un discípulo del Señor. Hemos hablado muchas cosas en estos tiempos atrás, hemos hablado muchas cosas acerca de eso y quiero hablarles hoy un poco acerca de lo que es el poder de la alabanza, ¿verdad? De la alabanza que es tan importante que nosotros entendamos, ¿verdad? La alabanza tiene que ser algo que salga de nuestro corazón para el Señor, tiene que ser algo que nazca verdaderamente en el corazón de nosotros, ¿verdad? La alabanza no se le da al Señor simplemente porque queremos, simplemente como por cantar un canto repetitivo, sino por lo que Él es, por su grandeza. Dice aquí, por ejemplo, alabar es apreciar a Dios por quien es. Alabamos y adoramos a Dios solo por su ser. Alabanza no es pedirle a Dios. Son momentos especiales en el que el alma del cristiano se eleva y entra en contacto con el cielo a través de cánticos que magnifican a Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Es importante entender algo. O sea, la alabanza no es porque canto bonito, no es porque qué don me dio Dios. La alabanza le podemos a Dios, le damos alabanza todos. Aquí no tiene que ver si usted canta bien, si no canta bien. Eso no tiene que ver nada porque la alabanza tiene que nacer en el corazón nuestro. Recuerde que lo que Dios anda buscando de cada uno de nosotros es el corazón, no es lo de afuera. No es que porque yo sea esto, porque sea lo otro, porque mi apellido, porque acá, porque allá. No, Señor. Es el corazón lo que Dios busca de nosotros. Así es que no tiene que ver con que usted sea un gran cantante, ni etcétera, etcétera. Tiene que ver porque nosotros apreciamos a Dios, porque hemos entendido como cristianos la grandeza de lo que Él es. Por eso es importante que si usted se acerca a Dios, si usted es un verdadero discípulo del Señor, entienda cuáles son los requisitos, cuál es el propósito mío para ser un discípulo del Señor. O qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios quiere ahora que yo estoy con Él, ahora que tengo una relación con Él. ¿Qué es lo que yo voy a hacer como cristiano? Hemos hablado de algunos ingredientes, como yo le digo, ¿verdad? Como es la oración, el poder de la oración, el poder de la oración y otro tipo de cosas que hemos hablado, pero eh, la alabanza también es parte de lo que tiene que vivir en mí para dárselo al Señor, para darle toda la gloria y toda la honra. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es digno de exaltación, perdón. Dice la palabra, Él es digno. Nosotros adoramos y alabamos al Señor por lo que Él es. Ahora, la alabanza trae bendición también para tu vida. Lo importante que tenemos que entender. Cuando usted le da a Dios su corazón, cuando usted derrama sobre Él su corazón en alabanza, en adoración, en oración, en todo esto, en obediencia, Dios va a bendecir tu vida. No va a volver vacío lo que usted hace. Dios es un Dios que tiene tanto amor para con nosotros que Él no nos va a dejar sin pago a nosotros. Lógicamente nosotros no vamos a orar a Dios para que nos dé algo. Es por lo que Él es. Pero Él es tan bueno, es tan amoroso con nosotros, nos ama tanto, que al ver nuestra obediencia, Él va a bendecir nuestras vidas. La alabanza es un punto importantísimo para que usted y yo tengamos y vivamos una vida muy diferente en esta tierra. Y hay varios versículos que nos enseñan acerca de el poder de lo que es
adorar a Dios, lo que significa adorar a Dios y qué recibo yo por adorar a Dios. Pero recuerde, adorar a Dios no es para pedirle, es por lo que Él es, por su grandeza, por su misericordia, por todo lo que Él es, porque Él es el Rey de Reyes, porque es el Señor de Señores, porque es todo, porque no hay nadie que lo iguale jamás, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de ella. Por eso, cuando usted se enamora de Dios verdaderamente y usted entiende ese, vamos a decir, ese amor hacia el Señor, esa relación con Dios, entonces se va a dar cuenta por qué yo debo de alabarle, por qué yo debo de exaltarle, por qué la alabanza tiene que estar de continuo en mi boca, como dice la palabra. Entonces, recordemos una cosa, nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, también hay que entender eso. Usted no nació en esta tierra por obra y gracia de la casualidad. Usted no está en esta tierra por un accidente, porque tuvo que ser así. No, hay un propósito por el cual usted está en esta tierra. Y dice la Biblia que fuimos creados para exaltar al Señor y para adorarlo. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces es importante que entendamos eso. Y vamos a empezar viendo rápidamente, porque aquí yo no tengo más de 35 minutos. Ya me di cuenta que si no acabo antes, hay un minuto, 2 minutos que se pierden. Entonces no queremos que eso suceda. Hay un versículo muy conocido que está en Hechos 20, en el libro de Hechos 16, 25, 26. Bueno, está en esa parte está, porque es un capítulo, un versículo un poco largo con respecto a Pablo y Silas. Ya eso inclusive yo lo he hablado aquí antes, pero es importante que lo volvamos a recalcar, que lo volvamos a ver, porque dice la Biblia que Pablo y Silas estaban presos. Ustedes recuerdan que Pablo y Silas estaban presos por predicar la palabra. Pablo y Silas estaban presos por hacer la voluntad del Señor y habían sido echados a la cárcel. Y no son las cárceles de hoy en día las que en ese tiempo se vivían. Ellos estaban en el fondo, en el calabozo, amarrados con cadenas, que quién sabe ni qué clase de cadenas eran. Y no era nada fácil. Para que usted entienda la situación que estaba viviendo Pablo y Silas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado viviendo situaciones similares, tal vez no encarcelados físicamente, pero espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una vida en la que no le encontramos un propósito a la vida como cristiano? Que no encontramos un propósito aún en esta vida, que estamos diciendo, Señor, yo intento, pero no puedo. Entonces, Pablo y Silas nos enseñan algo muy importante. Ellos estaban presos físicamente. Estaban en el calabozo, amarrados, atados de pies y manos, con cadenas. Y dice la Biblia que vea lo que hicieron estos hombres. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, hoy primero empezaron orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían? Cantaban himnos. ¿A qué horas? A medianoche. Imagínese usted, cuando deberían de estar durmiendo. Y los presos los oían. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Entonces nos damos cuenta de algo muy importante aquí. Vea el poder que tiene la alabanza. O sea, yo me imagino, porque aquí la Biblia no dice que ellos cantaban para ser libres, que ellos adoraban al Señor para ser libres. No, es que ellos en medio de la situación que estaban viviendo, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio de la depresión, de la ansiedad, de cualquier cosa, ellos empezaron a exaltar al Señor, empezaron a orar, empezaron a adorar al Señor, empezaron a alabarlo, a cantar himnos, dice la palabra, himnos. Cantaban a medianoche. Ustedes se pueden imaginar regresar al tiempo en ese momento, cómo eran las cárceles. O sea, me imagino que todo estaba oscuro y dicen que aquello era algo terrible allá adentro. Ratas y un montón de cosas. Imagínense la situación en la que estaban ellos. Pero la Biblia dice que ellos se levantaron, que ellos empezaron a adorar, que ellos empezaron a cantar himnos y las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas, mi hermano. La alabanza tiene poder, pero uno de los problemas que tenemos nosotros en esta tierra como cristianos es no entender la palabra porque no queremos muchas veces, porque no buscamos, porque pensamos que ser cristiano simplemente es, como lo he dicho muchas veces, ir a la iglesia y presentarme ahí y se acabó. No, es que esa no es la realidad de ser un cristiano. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en nosotros, pero nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios, cómo Dios quiere que yo sea, cómo Dios quiere que yo me comporte? Y la Biblia es esa guía estupenda, es esa guía exacta que usted y yo tenemos que tener para poder
entender quién es Dios y qué debo yo de hacer para agradarle a Dios también, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que fueron rotas las cadenas, que fueron abiertas las puertas. Yo le pregunto esta noche, ¿cuántas puertas usted tal vez ha estado esperando que se abran en su vida? ¿Cuántas cadenas han estado esperando que se rompan en su vida? Tal vez usted dice, bueno, es que yo voy a la iglesia, sí, pero como dice Oscar Medina, ser cristiano es algo más que decir Señor, Señor. Es algo más que eso. Nosotros tenemos que aprender a vivir con un corazón agradecido con Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir, a darle a Dios lo que Él se merece, a darle a Dios la gloria y la honra, antes de pedirle a Dios las cosas, darle mi corazón, darle mi vida, decirle Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta cárcel que estoy viviendo, en medio de esta inseguridad, en medio del mañana incierto para mi vida, en el que pienso que no sé qué va a ocurrir conmigo, en medio de esta depresión, en medio de esta ansiedad, que mi hermano, yo sé que no es nada fácil porque yo he pasado por eso, pero en medio de eso, Señor, yo te adoro y yo te exalto, Padre. En medio de eso, Señor, mi única esperanza eres tú, por eso te voy a dar alabanza, te voy a dar adoración, porque, mire, yo le digo, no hacemos esto para pedirle al Señor nada, sino que solo va a llegar lo sobrenatural a mi vida, la bendición va a llegar a mi vida que yo ni cuenta me voy a dar. Una de las cosas que aprendí yo, como por ahí de 2007, a veces yo no acostumbro a hablar mucho de mí, pero yo pasé una situación bien difícil de depresión en este país. Y yo recuerdo que en ese tiempo pasé 22 días encerrado en mi casa, aquí llegando a los Estados Unidos. Y una de las cosas que me llamaron la atención en ese tiempo fue que en esos años no existían los CDs, no sé cómo eran en ese tiempo, ya hace 19 años. O sea, todavía estábamos un poco lentos en la tecnología aquí en Estados Unidos y usábamos todavía los famosos casetes, los famosos CDs, aquellos, ¿se acuerdan? Que se quemaban, que no sé qué historias. Y yo tenía ahí guardado en esa grabadora, en esos CDs, unos cantos de alabanza y de adoración. Yo me acuerdo que en las noches, en aquella incertidumbre, en aquella desolación, en aquella que no sabía qué iba a pasar conmigo, en aquella prueba tan difícil que estaba pasando, yo recuerdo que yo ponía en las noches, siempre ponía esos cantos de alabanza, y sabes, yo pude ver, y todavía lo traigo en mi memoria, yo pude entender que eso fue parte de lo que me sostuvo a mí en mi vida. Quizás en ese momento yo no tenía la capacidad para poder cantar. En ese momento quizás yo no tenía la capacidad porque me sentía tan aprisionado que no podía hacerlo. Pero yo ponía el cassette solo en el cuarto. Yo no permitía que nadie entrara porque los que han vivido esto saben lo que es esto. Entonces yo me acuerdo que, como le digo, le repito, poníamos esos cantos de alabanza y de oración. Yo los ponía. Y esa fue una de las cosas que me fortaleció a mí bastante. Me fortaleció, me sacó adelante. Em, yo recuerdo cómo Dios empezó a trabajar en mi vida, cómo los días empezaron a pasar y cómo Dios me sacó a mí y cómo Dios me sacó a mí de esa cárcel tan terrible en la que yo estoy viviendo. Y yo veo ahora, por ejemplo, a Pablo y a Silas y yo veo qué interesante que es esto, cómo ellos, en medio de una situación que estaban presos, que estaban encadenados, cómo ellos se levantaron y con la fuerza que tenían, adoraban y exaltaban al Señor y yo estoy seguro de que ellos lo hacían por lo que ellos amaban a Dios, por lo que ellos entendían a Dios. Cuando usted entiende a Dios y tiene una relación con Él, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe que no está solo. Usted sabe que sea lo que sea, tú le perteneces a Dios. Aunque Dios te lleve de esta tierra, le perteneces a Dios. Ya no perteneces a este mundo, le perteneces a Dios. Entonces, cuando usted tiene esa completa seguridad, usted adora, usted ora, usted ayuna, usted va a la iglesia, usted tiene pasión por los demás para sacarlos donde están. Usted canta alabanza al Señor en medio de cualquier situación, pero tienes que conocer a quién usted le está dando esa alabanza y esa adoración. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que no entendemos. Entonces no buscamos, no sabemos cuál es el camino y nuestra vida se convierte en una vida de inseguridad, en una vida insípida, sin sal, sin sabor. Estamos en una iglesia, pero estamos llenos de problemas. Estamos en una iglesia, estamos llenos de problemas en el matrimonio, llenos de problemas en el trabajo, llenos en el problema en nosotros mismos, pecados ocultos que no hemos podido quitar en nuestra vida porque no hemos entendido. Porque la alabanza y la adoración no solamente traen bendición para tu vida, no solamente traen sanidad,
también traen liberación para tu vida de cualquier cosa que te esté pasando. Entonces es importante entender en medio de mi lucha lo que nos enseña la Biblia que yo debo de hacer. Yo le digo esta noche a usted, ¿cómo está tu vida? Yo no sé cómo está tu vida, qué tienes, qué estás pasando. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Por qué no exaltas al Señor y lo alabas? ¿Cómo lo voy a hacer? Que salga de tu corazón. No necesitas ser muy experto en llevar una nota o etcétera, sino algo que salga de su corazón donde quiera que usted esté. Decirle, Señor, aquí estoy, Padre, te alabo y te exalto. Señor, yo reconozco tu grandeza, yo sé que tú eres digno, que tú eres santo, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres digno de gloria y de alabanza. Padre, mi alabanza, Señor, estará de continuo en mi boca todos los días de mi vida, porque esto no es en la iglesia, eso es en toda parte. Usted puede exaltar hacia donde sea, es que esto no significa de notas, de guitarra, sí tiene que ver con todo eso, pero no exactamente en la iglesia, no exactamente que lo tengo que hacer. Mire, escuchando música todo el tiempo cristiana, acostándose en las noches, ponga música y duerma y verá cómo usted se levanta diferente el otro día. Aún así, escuchando la música, exaltamos al Señor. Entonces es importante, es ingrediente en mi vida, esa vitamina en mi vida, que va a cambiar muchas cosas en mí y en los que están a mi alrededor. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios. Ojo, qué interesante. Isaías sabía, Jehová, tú eres mi Dios. Él entiende a quién le está sirviendo. ¿Cuántos de nosotros entendemos realmente quién es Dios? Jehová, tú eres mi Dios. Entonces, ¿qué dice? Ojo, Isaías 25:1 para que usted lo busque. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré. ¿De qué? Te exaltaré. Es lo mismo también que lo mismo que a la alabanza, exaltar a Él. Te exaltaré, alabaré tu nombre. Ojo, qué lindo. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El salmista alababa, Isaías alababa y exaltaba al Señor, porque él sabía a quién él adoraba. Porque seguramente él había pasado un proceso en su vida quizás donde había entendido a qué Dios se le servía. Cuando usted entiende cuál es tu Dios, usted no tiene que ser un experto en nada, porque Dios mismo va a poner el hacer en ti. Porque Dios mismo, esa relación íntima entre tú y Dios es la que va a hacer que usted lo exalte, que usted lo adore. Es que, ¿qué hago? Es que, ¿cómo oro? Es que, ¿cómo adoro? Conversa con Dios, alábalo. Dile, Señor, tu palabra dice que tú eres santo, que tú eres digno de gloria. Esto no es un asunto de ser muy experto en la vida. No es un asunto de decir, Señor, es que yo no sé hablar. No, es que aquí nadie sabe hablar. Yo me equivoco un montón de veces aquí cuando estoy predicando también. No es eso. Es algo totalmente diferente. Él va a poner las palabras inclusive en tu boca. Él va a poner el querer como el hacer. Este hombre conocía a Dios, por eso lo exaltaba y lo alababa. Vea qué lindo lo que dice el Salmo 22, 3 y 5. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de su pueblo. ¿Dónde habita el Señor? El Señor habita en medio de su alabanza. Cuando usted alaba a Dios, Él habita en medio de ti. Cuando usted alaba a Dios, Él habita en medio de la enfermedad. Él habita en medio del dolor. Dice, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Vea qué lindo. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ve qué interesante lo que dice el salmista. Pero tú eres santo, empieza diciendo, Salmo 22, 3 y 5. Pero tú eres santo. ¿Quién? Tú, el que habitas en las alabanzas de su pueblo. En ti esperaron nuestros padres. El salmista sabía que sus padres, que sus antepasados habían sido liberados también. Acuérdense que en el tiempo antiguo, en las guerras fueron ganadas por medio de alabanza, por medio de instrumentos también. La Biblia nos enseñó eso. Dice, tú que habitas entre las alabanzas de su pueblo, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tú que habitas en medio de las alabanzas de su pueblo. Mi hermano, déjeme decirle que el Señor habita en medio de la alabanza que tú le des. Usted no está alabando al Señor
por alabarlo nada más. Él va a habitar en medio de su alabanza, va a habitar en medio de lo que usted le dé al Señor. Él no te va a dejar solo. Aún sabiendo y entendiendo que yo le alabo por lo que Él es, que yo le alabo porque Él es grande, porque es único, porque es Dios, aún sabiendo que quizás usted piense, Señor, sí, pero es que mi alabanza va a ser solo para ti y yo me voy a desgastar. No, Señor, Dios te va a dar fuerza, te va a dar fortaleza, te va a dar alegría y te va a devolver de gran manera, porque la Biblia nos enseña aquí cómo Pablo y Silas fueron liberados inmediatamente. Y no solamente fueron libres ellos, la Biblia dice que también fueron libres los demás presos. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Cuando usted alaba a Dios, cadenas se rompen, puertas se abren, enfermedades son sanas. Cuando usted exalta y alaba al Señor, cuando tú le das alabanza al Señor de corazón. Y por eso estamos viendo lo que la palabra dice aquí. Es importante entender eso. Dice la Biblia, por ejemplo, que una guerra que hubo en Israel y que comandaba Josafat, dice la palabra, ya en el libro de Crónicas 20:24. Vea qué interesante. Vamos a ver si lo leemos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero que veamos lo importante que es esto. Dice, vamos a ir al versículo 21 para ir más rápido. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores, oiga, para cantar al Señor y alabarlo porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción. Den gracias al Señor porque su fiel amor es eterno. O lo que dice, después, vamos a leerlo una vez más para poderlos entender. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción. Den gracias al Señor porque su fiel amor es eterno. Ellos estaban en una guerra en ese momento, estaban enfrentando al enemigo. Dice el 22, en el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas y a los moabitas, a los del monte de Seir, que venían contra Judá y los derrotó. Dice, los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir y acabaron con ellos. Después de que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y se mataron entre ellos. El 24 dice, cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército del enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo, no hubo ni un solo sobreviviente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que sucede es que ellos ganan una guerra cantándole al Señor. ¿Te das cuenta qué interesante? Ellos ganan una guerra alabando al Señor y exaltándolo. Ellos pusieron cantores, levitas, gente que era experta para eso. Y empezaron a alabar y exaltar al Señor. Dice la Biblia que en medio de esa guerra, aún el enemigo mismo fue confundido y entre ellos mismos se mataron. ¿Te das cuenta lo que es el poder de alabar al Señor? ¿Te das cuenta lo grandioso que es reconocer la grandeza de Dios por medio de mi alabanza y por medio de su alabanza? ¿Te das cuenta cuántas veces quizás nosotros hemos perdido tiempo quizás? No hemos podido salir del mundo en el que andábamos. Preferimos estar escuchando otras cosas que usar mi boca y mi corazón y decirle, Señor, yo te alabo, yo te exalto. Señor, en medio de esta situación que he estado viviendo, yo te alabo, yo te adoro. Yo voy a poner una alabanza para ti, Señor. Voy a darte mi alabanza, Padre, como decía el salmista. En los salmos está lleno eso de victorias, de triunfos, porque alababan y exaltaban al Señor, porque reconocían su grandeza en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dolor. Dice la Biblia que la alabanza debe estar de continuo en mi boca, sin importar el tiempo que yo esté viviendo. Eso es lo que hace la diferencia y lo que va a hacer algo diferente en tu vida. Ve qué interesante. Dice el Salmo 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vea qué lindo. Salmo 18:3, invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado. Ve qué interesante. Vea lo que yo le he estado tratando de decir. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado. Primero lo voy a invocar y lo voy a alabar. Y seré ¿qué? Salvo de mis enemigos. Vea usted qué promesa más hermosa, más grande, más preciosa. Invocaré a Jehová, lo alabaré primeramente en medio de mi angustia, en medio de mi dolor. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser alabado, porque Él es digno de ser alabado. ¿Y que entonces qué va a suceder? Y seré salvo de mis enemigos. Salmo 18:3.
Cuando nosotros empezamos a ver este tipo de cosas en la palabra y nos damos cuenta lo grande que es nuestro Dios, que cómo Dios quiere que yo me comporte espiritualmente hablando para ser bendecido. Mire, yo sé que no es fácil pasar una situación difícil, pasar una depresión, por ejemplo, pasar una situación económica, pasar un problema matrimonial, pasar un problema con mis hijos o con sus hijos, pasar un problema de trabajo, donde quizás no tengo ni para comprar nada, pasar un momento de soledad, pasar un momento de tristeza, de angustia, pasar un momento de enfermedad. Yo sé que esto no es nada fácil, pero la Biblia nos enseña cómo yo debo atacar al enemigo, cómo yo debo atacar al enemigo que siempre va a querer destruirme, que siempre va a querer que yo no surja, que yo no me levante, que yo siempre esté caído. El trabajo del enemigo es mantenerte en el suelo. El trabajo del enemigo es mantener el zapato, por decirlo de alguna manera, en tu cabeza. Y la Biblia dice que nosotros no fuimos hechos para ser pisoteados por el diablo. Dice que no somos cola, que somos cabeza, dice la palabra. Usted no puede dejar que el enemigo te venga a pisotear y te haga pedazos. Utiliza las armas que la Biblia te da. Una de tantas de las que hemos hablado es la alabanza. Utiliza la alabanza. Exalta al Señor en medio de la nada. Él te va a dar un cántico inclusive y te va a enseñar. Dios no es como uno piensa a veces, tal vez que si no lo alabo, ¿cómo hago para alabarlo? ¿Y qué le digo? Él inclusive te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Dice la Biblia en el Salmo 150, 1 y 6. Alabad a Dios en su santuario. ¿Dónde? En su santuario. Oh, qué lindo. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a las muchedumbres de su grandeza. Alabadle a son de bocinas. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. El 5 dice alabarle con címbalos resonantes, alabarle con símbolo de júbilo. Y el 6 dice, todo lo que respira, alaba a Jehová. Aquí nos está enseñando la Biblia cómo yo debo alabar al Señor. Yo puedo alabarlo con salterio, con pandero, con címbalo, con flautas, con címbalos resonantes. La Biblia nos enseña a alabar a Dios de muchas maneras. También lo puedo alabar sin nada. Si no tengo un instrumento, donde quiera que esté, yo puedo levantar un cántico nuevo para Él, un cántico que salga de mi corazón. No tiene que ser un cántico de la música que usted conoce. Puede ser un cántico también que salga de tu corazón. Entonces, es importante eso, de que podamos entender que la Biblia dice aún en el Salmo 156, todo lo que respira, alaba a Jehová, aleluya. Dice, todo lo que respira, alaba a Jehová. Es importante entender eso. Dice la palabra en Efesios, déjame ver porque no puse la cita bíblica aquí. Creo que es Efesios 6:15, si no me equivoco. Dice Pablo exhortando, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Empieza a hablar. No como necios, dice la palabra, sino como sabios. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Entonces dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está aquí dándonos a entender cómo yo debo de caminar en esta vida como cristiano, no perdiendo mi tiempo en un montón de cosas, no buscando mi propia opinión, no siendo necio, como dice la palabra en esta versión, ¿verdad? Sino dice, más bien, dice, sé llenos del Espíritu, hablando el 19, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros, no angustiándonos, no dejando que el enemigo venga a hacer lo que quiera en nuestras vidas, sino más bien antes de que eso suceda, opacar al enemigo con mi alabanza. Vea lo que nos enseñó el libro de Crónicas. En medio de una guerra que comandaba Josafat, ¿qué fue lo que ocurrió? Puso gente a cantar al frente de la guerra, al frente de la batalla. Puso gente a cantar, a alabar al Señor, a cantar alabanza al Señor. Y ve lo que hizo el Señor. Aún los enemigos se confundieron, entre ellos mismos se mataron. Y obtuvieron una gran victoria. Porque Dios utiliza las armas como Él quiera utilizarlas. Dios es Dios. Dios lo único que necesita de nosotros, lo que Él ve en ti es un corazón que está dispuesto, que un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Él no lo rechaza. Un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Entonces, ¿cuántas cosas en mi vida pueden ser mejores en este momento? ¿Cuántas cosas en mi vida pueden ser diferentes si yo aplico la palabra en mi vida? Dice el Salmo 9, 1 y 2. Salmo 9, 1 y 2, ya vamos acabando. Salmo 9, 1 y 2. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo Dios. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Vea qué lindo es. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. O sea, que todo aquel que le alaba al Señor y le exalta, que todo aquel que lo hace con todo su corazón, va a contar las maravillas que Dios ha hecho por medio de la alabanza. Yo le aseguro esta noche a usted que si usted le alaba al Señor, si usted le adora, si usted le exalta, usted va a contar de las maravillas que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios no te va a dejar tirado ahí. No he visto justo desamparado, dice la palabra. No he visto justo desamparado. No va a dejar Dios al justo caído para siempre. Cuando usted levanta un cántico nuevo al Señor que salga de tu corazón, cuando usted lo alaba, cuando usted utiliza la alabanza como un arma poderosa, el enemigo tiene que huir y la Biblia, aquí en lo que hemos hablado, nos ha enseñado que eso es verdad, que eso es poderoso. Esa es una de las armas que usted y yo necesitamos tener para poder vivir una vida diferente. Es un sacrificio, claro, en medio de la soledad. Usted se da cuenta que Pablo y Sila no estaban en un barco navegando, no estaban en la plaza jugando fútbol, no estaban en el cine, estaban presos, pero fueron libres. Y no solamente ellos, sino los presos que estaban aún alrededor de ellos en esa cárcel también fueron libres. Porque sabe una cosa, cuando usted es un hombre, una mujer positivos, que no son negativos, que están alegres siempre, cantándole al Señor con alegría, con gozo, usted va a ser de bendición para los que están alrededor. Usted va a ser de bendición para los que están alrededor. Entonces, una de las armas, para terminar, que yo voy a utilizar para poder vencer, para ahuyentar a Satanás y para poder obtener victoria, sanidad, liberación y un montón de cosas, es la alabanza. ¿Quiénes pueden cantar? Todos pueden cantar. ¿Tienen que ser profesionales? Nadie tiene que ser profesional. Es una alabanza que salga de tu corazón, a la que Dios le va a agradar. No importa lo que la gente diga a su alrededor, no importa que usted no cante ni en el baño, usted no tiene que ser fino para eso, solamente tiene que tener un corazón dispuesto para agradar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, Padre, guíame, porque yo reconozco tu grandeza y sé que tú eres digno de alabanza y tú eres digno de adoración. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde y que tenga una semana extraordinaria. Y recuerda, la alabanza tiene poder para vencer al diablo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.